Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Le comentaba que la elección de Norma Lucía Piña es no solamente histórica en el sentido de que es la primera mujer que ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 200 años de existencia de la misma, 2 siglos, se dice fácil. Pero también, ¿cuáles son las señales que envía esta elección, esta designación de los propios ministros de la Corte en estos momentos? Es la pregunta que yo te hago. Gracias por estar con nosotros, mi querido y estimadísimo Francisco Burgoa, abogado constitucionalista de enorme prestigio y académico de nuestra UNAM. ¿Qué señales envía, Francisco Burgoa, la elección de Norma Lucía Piña en estos momentos como presidenta de la Corte? Número uno, mi querido Ricardo, muchas gracias por esta primera entrevista del año y con mis mejores deseos para ti, mucha salud para ti y para tu audiencia. Ahora, cuando hablamos nosotros de este tema, que los ojos del país estuvieron puestos en lo que ocurrió el día de ayer en el Pleno de la Suprema Corte, derivado de la situación que sabemos en torno a Yasmín Esquivel, yo creo que es un mensaje muy importante, muy contundente, que dentro de los 11 ministros de la Suprema Corte, la mayoría, la mitad más uno, y eso, bueno, considerando que fueron 6 votos a favor de Norma Piña, uno de los votos fue de ella, es decir, cuando menos 5 ministros abiertamente, digo, aunque en secreto, son los que decidieron respaldar a una mujer, a una ministra, que por sus votos, por sus razonamientos judiciales y por los argumentos que ha esgrimido en cada uno de sus votos y resoluciones, siempre han sido con el propósito de defender la Constitución y garantizar la independencia y la autonomía de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación en general. Inclusive la ministra Norma Piña, en alguno de los asuntos que hace un par de meses discutió en torno a la prisión preventiva oficiosa, llegó a comentar que las decisiones que se deben de tomar al seno de la Suprema Corte siempre son defendiendo el orden constitucional y de ninguna manera son para complacer al poder ejecutivo. Y este mensaje y esta forma de ser y de pensar, que finalmente la ministra Norma Piña es una persona de una formación 100% de carrera judicial. De ahí que el mensaje que me parece muy oportuno en esta época que vivimos es de que se apostó por un perfil que sea totalmente independiente, que sea imparcial, que sea objetivo y que pueda garantizar también esta autonomía al interior de la Suprema Corte. Y también, Ricardo, un punto importante, hay que decirlo, sí, que si bien es cierto, es una muy buena noticia que la ministra Norma Piña sea la presidenta de la Suprema Corte, hay que recordar, o que no se nos debe de olvidar, que para que se puedan estar deteniendo asuntos en el sentido de declarar su inconstitucionalidad, bastan el voto de cuando menos 4 ministros, y 4 ministros son los que de alguna forma se ven o vemos cercanos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es una muy buena noticia lo de la ministra Norma Piña, pero aún así todavía hay mucho que identificar en los próximos días, semanas y meses, al momento de que se esté ya desarrollando la presidencia de la ministra Norma Piña. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las vías constitucionales en el caso de la ministra Yasmín Esquivel? Una vez que se ha dicho, ya el propio presidente reconoció pues que había habido un plagio, pero que no se sabía de parte de quién. La Fiscalía de la Ciudad de México, sin que viniera al caso, se mete en el asunto y dice falsamente que un exalumno o un abogado fue el que plagió a la ministra Esquivel. ¿Qué pasa con las resoluciones donde ella intervino si es que se decide que no se acepta a ella desde el origen, desde su acreditación como abogada, Francisco? Estamos ante un caso inédito en la historia del país y sobre todo al más alto nivel del sistema de impartición de justicia, como es el caso de una ministra de la Suprema Corte.
Ahora, el hecho de que la Fiscalía de la Ciudad de México haya intervenido y de una forma rapidísima, de una forma inusitada, haya concluido la etapa de la investigación, me parece sorprendente, y sobre todo que ya concluya de que no hay ningún delito ni no hay nada que hacer, cuando todavía ni siquiera la UNAM formalmente ha emitido un dictamen definitivo en donde diga que sí hay un plagio. De hecho, en los dos comunicados que la UNAM ha emitido, ha mencionado el alto nivel de coincidencias y también que se está recabando más información para determinar qué fue lo que pasó. Porque las historias que nos ha dado la aún ministra Yasmín Esquivel realmente son totalmente inverosímiles. Yo creo que cualquier abogado podría dar mejores argumentos, y perdón que lo diga así, pero la historia que nos viene a contar la ministra Yasmín Esquivel para tratar de defender que ella no cometió un plagio, me parece fuera de todo lugar. Sé que a lo mejor eso no va a ocurrir, pero me parecería que lo más pertinente sería que ella pudiera presentar su renuncia, porque con su presencia está dañando la imagen de la Suprema Corte del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que va a pasar? Esperemos qué es lo que diga la UNAM. Espero que la UNAM no vaya a asumir un criterio muy parecido al que asumió en su momento la Universidad Panamericana con el tema de la tesis de Enrique Peña Nieto, cuando todavía era presidente, al determinar que hubo muchos párrafos que efectivamente él plagió, pero que dado que era un hecho consumado, ya no podía hacer nada. Entonces esperemos que no sea el caso ante lo que vaya a determinar la UNAM en los próximos días. Pues estaremos muy atentos porque si ya la Corte demuestra fehacientemente una vocación, digamos así, de independencia con esta designación, con esta elección de esta ministra, pues esperamos también que la UNAM dé una muestra de independencia, porque, bueno, todos quienes somos Pumas, mi querido Francisco, estamos en vilo respecto al prestigio de la UNAM en lo que se refiere a un tema crucial, que es la expedición, nada más y nada menos que la expedición de títulos de graduados de nuestra propia universidad. Es un tema sumamente delicado y que, por supuesto, nuestra Universidad Nacional, y de hecho el rector en este último comunicado, cuando menos sí está dando estas muestras de estar defendiendo la autonomía y la independencia de nuestra Universidad Nacional. Espero que el propio comité de ética o el comité que vaya a dictaminar efectivamente sobre ese tema del plagio pueda tomar medidas, obviamente, en cuanto al pasado, porque en mi opinión se tuviera que estar anulando la expedición del título derivado del plagio. No se puede estar convalidando por el paso del tiempo. Debe de haber una consecuencia ante ello, más allá de que obviamente hay voces que afirman que ya no se puede hacer absolutamente nada, porque de afirmarlo así, yo creo que sí estaríamos ante una situación muy delicada en términos del daño a la imagen del Poder Judicial y sobre todo a partir de lo que va a ser esta situación en torno a la ministra Yasmín Esquivel. Inclusive cualquier abogado podría estar de alguna forma presentando una serie de argumentos en torno a que ella no cuenta finalmente con la legitimidad para poder estar, para poder estar emitiendo sus votos o sus sentencias o los proyectos de sentencias en el Pleno de la Suprema Corte, dado este vicio de origen en torno a lo que fue su expedición de su título y posterior emisión de la cédula profesional por parte de la Dirección General de Profesiones de la SEP. Mi querido Francisco, te mando un abrazo con mi admiración y mi agradecimiento siempre creciente. Lo mejor para ti y los tuyos en este año. Igualmente para ti, mi querido Ricardo, mucha salud para ti, para tu familia y para toda la audiencia y para todos, que sea un año mejor para nuestro país. Abrazote. Ojalá, igual un abrazo grande. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.